Ella es una vergüenza para esta familia, gritaron mis propios padres en pleno tribunal, de pie frente al juez, señalándome como si yo no estuviera ahí, como si hablaran de alguien que merecía ser borrada en ese mismo instante. Sentí todas las miradas caer sobre mí al mismo tiempo, pesadas, inquisitivas, esperando una reacción que no llegó, porque mis manos seguían firmes sobre la mesa mientras intentaba sostener la respiración y no perder el control justo en el momento más decisivo de mi vida. Esa mañana había comenzado con una presión difícil de describir, una certeza constante de que algo no podía fallar porque las consecuencias serían irreversibles. Desperté antes de que sonara la alarma y me quedé mirando el techo varios minutos, repasando mentalmente cada documento guardado dentro del folder azul que había dejado preparado desde la noche anterior sobre la mesa de la cocina. Revisé nombres completos, fechas, firmas, sellos, cada detalle que debía estar perfecto para que nada pudiera usarse en mi contra durante la audiencia. La citación describía el encuentro como un procedimiento breve para aclarar información administrativa, algo rutinario que, en teoría, no representaba ningún riesgo. Sin embargo, hubo señales imposibles de ignorar, llamadas que dejaron de responderse, correos contestados con frases ambiguas y la instrucción directa de presentarme sola, sin asesoría ni acompañantes, como si alguien quisiera que enfrentara todo sin apoyo. Al llegar al edificio, el ambiente resultó más hostil de lo esperado, con pasillos silenciosos, puertas cerradas y miradas que se apartaban demasiado rápido cuando yo avanzaba sosteniendo el folder contra el pecho, consciente de que había algo importante en juego, algo que no podía permitirme perder aunque todavía no entendiera quién estaba intentando quitármelo. Cuando crucé la puerta de la sala y los vi ya sentados, listos, esperando mi llegada, comprendí que no estaba ahí para resolver un simple trámite, sino para enfrentar una versión de mi historia que otros habían construido sin que yo lo supiera, y ese día podía cambiarlo todo. El secretario anunció mi nombre completo con voz firme, sin mirarme, como si solo estuviera leyendo un registro más dentro de una lista interminable. El sonido de las hojas al moverse sobre su escritorio marcó el inicio formal de algo que ya no se parecía en nada a un trámite administrativo ordinario. Me indicaron dónde sentarme, cómo colocar los documentos y en qué momento debía hablar, siguiendo un protocolo rígido que no admitía preguntas ni interrupciones. Desde mi asiento observé cómo intercambiaban carpetas selladas que yo no había visto antes. Ninguna coincidía con el folder azul que llevaba conmigo. Aquellos documentos circulaban entre manos con una familiaridad inquietante, como si todos en la sala conocieran su contenido menos yo. Intenté mantener la postura recta, respiración medida, mirada fija al frente, evitando demostrar desconcierto mientras esperaba que alguien explicara qué estaba ocurriendo realmente. La primera intervención no vino del juez, sino de una funcionaria que revisaba una pantalla lateral. Habló usando términos técnicos, códigos de registro y fechas que no reconocí. Su tono no era acusatorio, pero tampoco neutral. Parecía leer conclusiones ya redactadas. Mencionó evaluaciones, reportes enviados por terceros y solicitudes procesadas semanas atrás, todas vinculadas a mi nombre completo y número de identificación oficial. Escuchar esa información en voz alta produjo un silencio denso en la sala. No porque fuera escandalosa, sino porque era presentada como algo confirmado, archivado, validado por sistemas que yo jamás había autorizado. Cuando pedí revisar esos documentos, la respuesta llegó de inmediato. Todo sería mostrado en el momento procesal correspondiente. La frase sonó ensayada, diseñada para cerrar cualquier intento de intervención. El juez entonces levantó la vista por primera vez. No había dureza en su expresión, pero sí una distancia profesional imposible de atravesar. Confirmó mi identidad, dirección y datos básicos, verificando cada respuesta con los registros que tenía frente a él. Cada vez que asentía, otro funcionario marcaba algo en pantalla. Aquella sincronía hacía evidente que no estaban recolectando información nueva, sino validando información previa. Después pidieron que entregara mi folder. Dudé apenas un segundo antes de deslizarlo sobre la mesa. El secretario lo abrió, revisó las hojas con rapidez y las separó de inmediato de los otros expedientes, colocándolas en una bandeja distinta, como si pertenecieran a otra categoría dentro del proceso. No explicó por qué. Una segunda autoridad intervino entonces desde el lateral de la sala. No dio su nombre ni su cargo,
Solo aclaró que representaba a una instancia externa que había solicitado la audiencia. Su lenguaje fue cuidadoso, cargado de formalidad, pero cada frase dejaba entrever que aquello no era preventivo, sino correctivo. Habló de medidas de resguardo, evaluación de entorno y necesidad de supervisión institucional. Cada término ampliaba la sensación de que el proceso ya estaba en marcha desde mucho antes de que yo fuera notificada. Aún así, mantuve la voz estable cuando me permitieron responder. Confirmé datos, corregí fechas mal registradas y señalé que jamás había autorizado ciertas evaluaciones mencionadas. Ninguna aclaración generó debate. Solo asentían, tomaban nota y continuaban leyendo informes que no provenían de mí. La audiencia avanzaba bajo un ritmo controlado por ellos, no por la verdad de los hechos. En un momento específico, pidieron que permaneciera en silencio mientras reproducían un extracto de audio incorporado al expediente. No explicaron su origen ni su fecha. Solo indicaron que formaba parte de los registros admitidos para análisis institucional. La sala volvió a quedar en silencio absoluto mientras preparaban el equipo. Ahí comprendí que la intervención externa no era casual, que alguien había movido estructuras completas para llevarme hasta esa silla sin explicarme el motivo real. Y aunque todavía no sabía quién estaba detrás, resultaba evidente que no se trataba de un error administrativo, sino de un procedimiento cuidadosamente activado desde fuera, uno que ya estaba produciendo consecuencias antes de que yo tuviera oportunidad de defenderme. El audio comenzó a reproducirse sin introducción previa, proyectado como evidencia formal dentro del expediente, acompañado únicamente por una fecha y mi nombre completo visibles en la pantalla principal. Reconocí la voz desde los primeros segundos, no por el tono, sino por el contenido manipulado de conversaciones privadas que jamás fueron sostenidas ante ninguna autoridad. Cada fragmento estaba editado con precisión, ensamblado para alterar significados y presentar interpretaciones que no correspondían al contexto real en que habían ocurrido. Mientras el registro avanzaba, observé que los funcionarios no reaccionaban, seguían la transcripción oficial ya integrada al sistema, como si todo hubiera sido validado mucho antes de esa audiencia. Cuando el audio terminó, otro documento fue abierto de inmediato, incorporándose al expediente digital con sellos visibles, códigos de archivo y una firma profesional registrada semanas antes de mi citación formal. Solicité revisar el origen del informe. El secretario giró la pantalla lo suficiente para que pudiera leer los encabezados sin interrumpir el protocolo. Ahí apareció el nombre completo del especialista que emitía la evaluación principal, acompañado por su número de licencia y la institución responsable del respaldo técnico. Reconocí la firma al instante, no por cercanía profesional, sino porque estaba vinculada directamente con mis padres, quienes permanecían en silencio evitando cualquier contacto visual desde su lugar asignado en la sala. La relación figuraba descrita con lenguaje administrativo preciso, solicitantes directos de la evaluación personal y promotora del proceso de revisión legal. No estaban registrados como testigos ni como informantes circunstanciales, sino como iniciadores formales del procedimiento que había activado toda la intervención institucional. El contenido del informe detallaba conductas atribuidas, valoraciones emocionales redactadas en términos clínicos y recomendaciones de supervisión externa sobre decisiones patrimoniales y administrativas. Ninguna frase utilizaba insultos ni descalificaciones abiertas, pero la estructura completa del documento construía la conclusión de que yo requería control institucional para gestionar aspectos clave de mi vida legal. Fechas alineadas, solicitudes registradas, autorizaciones emitidas y anexos integrados confirmaban que nada había sido improvisado. Entre los archivos visibles aparecían constancias médicas solicitadas sin mi presencia, entrevistas realizadas a terceros sin notificación previa y un apartado donde se sugería limitar temporalmente mi autonomía financiera mientras continuaba la evaluación integral. Levanté la mirada hacia el estrado y pregunté únicamente si toda esa documentación había sido admitida oficialmente dentro del proceso. El juez confirmó que sí, señalando que el tribunal debía analizar cualquier solicitud presentada por familiares directos cuando implicara medidas de protección administrativa. En ese momento desapareció cualquier margen de duda, no enfrentaba un error del sistema ni una confusión documental, sino un procedimiento iniciado con nombres, firmas y objetivos definidos, diseñado para colocar mi capacidad legal bajo revisión sin que yo hubiera participado en su origen.
Salí de esa primera audiencia con la certeza de que el proceso no terminaba dentro de esa sala, sino que apenas estaba mostrando su alcance inicial, porque aunque ningún funcionario utilizó un tono agresivo ni existieron acusaciones abiertas, cada documento leído y cada validación registrada dejaban claro que el mecanismo ya estaba activado y que sus efectos podían extenderse hacia otros espacios de mi vida administrativa. Intenté retomar mi rutina durante los días siguientes, concentrándome en responder oficios formales y reunir pruebas que equilibraran el expediente, convencida de que mientras más información objetiva integrara, más rápido podría corregirse la narrativa que había sido construida sin mi participación directa. La segunda señal llegó antes de que lograra completar esa preparación. Recibí una notificación oficial de la institución financiera donde mantenía mis cuentas principales, informando que ciertos movimientos quedaban sujetos a revisión preventiva mientras permaneciera activo un proceso de verificación de capacidad administrativa asociado a mi perfil. El mensaje evitaba cualquier acusación directa, pero utilizaba exactamente el mismo lenguaje técnico que había escuchado durante la audiencia judicial, repitiendo estructuras y términos que ya formaban parte del expediente iniciado por mis padres. Solicité una aclaración inmediata dentro de la sucursal correspondiente. El personal revisó mi identificación, validó firmas y confirmó que no existían deudas, retrasos ni irregularidades financieras. Aún así, al consultar el sistema interno apareció una alerta vinculada a mi nombre, registrada pocos días después de la primera audiencia, recomendando monitoreo preventivo y autorización dual para decisiones patrimoniales relevantes. La intervención no provenía del banco, sino de un reporte externo integrado como medida de resguardo administrativo dentro de sus protocolos institucionales. Días después, una tercera notificación replicó el mismo patrón, esta vez emitida por una aseguradora vinculada a mis bienes, donde se informaba que ciertas coberturas quedarían temporalmente sujetas a evaluación mientras se verificaban condiciones de administración responsable. Otra vez el mismo tono, otra vez la misma estructura, otra vez la referencia indirecta a evaluaciones promovidas por familiares directos dentro de un proceso legal activo. La escalada se volvió incuestionable cuando recibí una citación complementaria del tribunal. No se trataba de una nueva demanda, sino de una ampliación del procedimiento original, ahora sustentada por reportes provenientes de sistemas externos que habían comenzado a reaccionar al informe inicial presentado en mi contra. Durante esa segunda audiencia, funcionarios expusieron certificaciones financieras, evaluaciones de riesgo administrativo y constancias institucionales que repetían las mismas frases base, construyendo una red de validaciones cruzadas que no surgían de hechos nuevos, sino de la reiteración documental del mismo diagnóstico original. Comprendí entonces que el objetivo no era demostrar un incidente específico, sino consolidar un marco permanente de duda sobre mi autonomía legal. Mientras más instituciones replicaban el informe, más complejo resultaba desmontarlo, porque cada registro reforzaba el anterior dentro de sistemas interconectados que operaban bajo protocolos automáticos frente a reportes familiares formalizados. Presenté constancias laborales, historiales financieros estables y certificaciones profesionales que respaldaban mi capacidad administrativa. Ningún documento fue rechazado, pero todos quedaron sujetos a revisión futura, integrándose al expediente sin modificar las medidas ya activadas. El proceso avanzaba bajo una lógica acumulativa donde cada repetición fortalecía la siguiente. La confirmación definitiva del patrón ocurrió cuando una institución educativa con la que mantenía vínculos administrativos notificó haber recibido una consulta oficial sobre mi estado legal para la gestión de recursos asignados a mi nombre. No suspendieron operaciones, pero solicitaron validaciones adicionales derivadas del mismo expediente judicial. El origen era idéntico, el lenguaje coincidía y la justificación se sostenía sobre los mismos informes promovidos desde el entorno familiar. Cada evento, analizado por separado, parecía administrativo, observados en conjunto, revelaban una estructura progresiva de restricción institucional. No existían confrontaciones directas ni discusiones visibles, sino oficios, sellos, certificaciones y validaciones técnicas que avanzaban dentro de sistemas coordinados, limitando gradualmente mi margen de acción mientras se fortalecía una narrativa de supervisión preventiva que había sido iniciada sin mi consentimiento. Después de la segunda audiencia quedó claro que el proceso ya no dependía de aclaraciones puntuales,
sino de la acumulación documental que se había construido sin mi intervención desde el inicio. Cada sistema que había replicado el informe original fortalecía su peso dentro del expediente central, y mientras más validaciones externas se integraban, más difícil resultaba revertir la narrativa institucional que me colocaba bajo revisión administrativa permanente. Las notificaciones comenzaron a llegar con mayor frecuencia, siempre bajo el mismo formato técnico y el mismo tono preventivo que evitaba cualquier acusación directa. Ningún oficio hablaba de sanciones, pero todos anunciaban ajustes operativos mientras el proceso continuara activo. Instituciones financieras mantuvieron restricciones parciales, aseguradoras ampliaron sus evaluaciones internas y organismos vinculados a mi actividad profesional solicitaron certificaciones adicionales que nunca antes habían sido requeridas. El punto crítico llegó cuando recibí una resolución preliminar emitida por el tribunal. No era la decisión final, pero sí un dictamen administrativo intermedio basado en los informes acumulados hasta ese momento. El documento establecía que, debido a la existencia de evaluaciones familiares formalizadas y validaciones institucionales externas, resultaba procedente analizar la implementación de medidas de acompañamiento en decisiones patrimoniales relevantes mientras se completaba la revisión integral del caso. El lenguaje seguía siendo técnico, distante, aparentemente neutral. Sin embargo, sus efectos eran inmediatos. Ciertas operaciones financieras quedaron sujetas a autorización compartida, trámites administrativos comenzaron a requerir validaciones adicionales y registros públicos incorporaron anotaciones preventivas que vinculaban mi nombre al proceso en curso. Nada de eso implicaba culpabilidad ni incapacidad declarada, pero en la práctica limitaba mi autonomía operativa de forma progresiva. Intenté presentar objeciones formales dentro de los plazos establecidos, anexando pruebas que acreditaban estabilidad financiera, capacidad profesional y control total sobre mis decisiones legales. Cada documento fue recibido, sellado e integrado al expediente, pero ninguno generó suspensión de las medidas ya activadas. El sistema no avanzaba con base en mis pruebas, sino en la reiteración de los informes iniciales promovidos por mis padres. La situación alcanzó su punto más bajo cuando un oficio adicional notificó que el tribunal evaluaría la designación provisional de un supervisor administrativo externo si la revisión concluía que existía riesgo patrimonial derivado de decisiones unilaterales. No se trataba de una sanción penal ni de una acusación directa. Era una medida preventiva basada exclusivamente en documentación acumulada. Revisé el expediente completo por primera vez días después, cuando finalmente autorizaron su consulta integral. Carpetas digitales organizadas por fechas mostraban la progresión exacta del proceso, solicitud inicial presentada por mis padres, evaluaciones técnicas emitidas por especialistas vinculados a su petición, validaciones institucionales replicadas en sistemas financieros y administrativos, y finalmente resoluciones preliminares sustentadas en esa misma cadena documental. Comprendí entonces que el sistema no estaba reaccionando a hechos nuevos, sino a la repetición validada de un mismo diagnóstico familiar que había sido elevado a categoría institucional sin contraste suficiente. Mientras más documentos se acumulaban, más sólido parecía el fundamento administrativo para restringir mi autonomía. No importaba que yo no hubiera autorizado evaluaciones, ni que las entrevistas se hubieran realizado sin mi presencia, ni que los audios presentados estuvieran editados. Dentro del expediente todo aparecía registrado como evidencia formal admitida, y esa admisión era suficiente para justificar medidas preventivas mientras el análisis continuara. La casi derrota no ocurrió en un solo momento dramático, sino en la suma silenciosa de resoluciones técnicas que iban cerrando opciones operativas una por una. Decisiones que antes podía ejecutar de forma directa comenzaron a requerir validaciones externas. Procesos habituales se volvieron más lentos y cualquier movimiento relevante quedaba registrado bajo observación administrativa. No había confrontación emocional. No había discusiones públicas. Solo documentos hablando por mí dentro de sistemas donde mi voz aún no tenía el mismo peso que los informes promovidos en mi contra. El proceso había alcanzado su punto más restrictivo hasta ese momento, y si no lograba revertir la estructura documental que lo sostenía, la siguiente resolución podría convertir las medidas preventivas en controles permanentes sobre decisiones que siempre me habían pertenecido. Después de revisar el expediente completo entendí que no bastaba con negar los informes ni cuestionar su origen,
Porque dentro del sistema todo había sido admitido formalmente y esa admisión les otorgaba peso administrativo suficiente para sostener medidas preventivas. Si quería cambiar el rumbo del proceso, necesitaba hacer exactamente lo que el propio tribunal exigía para considerar cualquier modificación: integrar pruebas objetivas, verificables y registradas dentro de los mismos sistemas que estaban siendo utilizados para limitar mi autonomía. No podía responder con argumentos emocionales ni con confrontaciones familiares, porque el expediente no operaba bajo percepciones personales, sino bajo documentación validada. Así que comencé a reconstruir la línea completa de tiempo desde el momento en que se había presentado la solicitud inicial promovida por mis padres. Solicité certificaciones médicas emitidas antes de la fecha del informe que cuestionaba mi capacidad, todas firmadas por especialistas independientes que acreditaban estabilidad cognitiva y emocional sin observaciones restrictivas. Integré historiales financieros auditados que demostraban administración responsable de recursos durante años sin incidencias, anexando balances, declaraciones fiscales y reportes bancarios certificados que coincidían en fechas, montos y movimientos. También incorporé contratos laborales vigentes, constancias de cumplimiento profesional y evaluaciones de desempeño emitidas por instituciones externas que no tenían vínculo alguno con el entorno familiar. Cada documento incluía sellos oficiales, números de registro y firmas verificables dentro de plataformas institucionales reconocidas por el propio tribunal. La estrategia no era emocional, era estructural. Cada prueba debía insertarse en el expediente bajo el mismo estándar técnico que los informes promovidos en mi contra. Presenté solicitudes formales para auditar el origen de los audios integrados, argumentando manipulación de contexto mediante cortes y ensamblajes detectables en el análisis de frecuencia y continuidad sonora. Adjunté peritajes independientes que señalaban inconsistencias temporales entre fragmentos utilizados como evidencia. También pedí revisar la legalidad de las entrevistas realizadas a terceros sin mi notificación previa, integrando jurisprudencia administrativa donde se establecía que evaluaciones de entorno requerían conocimiento formal del evaluado para garantizar validez procesal. El tribunal no rechazó ninguna solicitud. Por primera vez desde el inicio, el lenguaje de las respuestas cambió ligeramente. Las notificaciones dejaron de anunciar únicamente medidas preventivas y comenzaron a hablar de análisis de contraste documental, verificación de integridad de evidencia y revisión de admisión probatoria. Era un cambio técnico, pero significativo. En la siguiente audiencia, el ambiente resultó distinto desde el inicio. Funcionarios ya no presentaban solo informes familiares, sino que proyectaban comparativas entre fechas, firmas y certificaciones que yo había integrado. Se revisaron sellos médicos, registros financieros y constancias laborales bajo parámetros de autenticidad institucional. Uno de los peritajes de audio fue reproducido parcialmente, no para reforzar el informe original, sino para analizar las inconsistencias señaladas en mi contraevaluación. Los especialistas designados por el tribunal confirmaron cortes no declarados dentro del archivo presentado inicialmente, lo que obligó a reclasificar ese material como evidencia de validez condicionada. Ese detalle no anulaba el proceso, pero debilitaba uno de sus soportes principales. Después se analizaron las entrevistas a terceros. Varias carecían de citación formal, lo que reducía su peso probatorio dentro del expediente. No fueron eliminadas, pero dejaron de considerarse evaluaciones concluyentes, pasando a categoría de referencias contextuales sin efecto restrictivo directo. Cada ajuste no representaba una victoria visible, pero sí desplazaba el equilibrio de poder dentro del procedimiento. Por primera vez, las medidas preventivas comenzaron a ser revisadas bajo la posibilidad de reducción progresiva si el contraste documental continuaba favoreciendo mi capacidad administrativa. El tribunal solicitó entonces auditorías externas adicionales para verificar la coherencia entre mis historiales financieros, certificaciones médicas y desempeño profesional. A diferencia de etapas anteriores, esas evaluaciones ya no provenían del entorno familiar, sino de organismos neutrales designados institucionalmente. Mientras esos análisis avanzaban, varias restricciones operativas fueron flexibilizadas de forma parcial. Autorizaciones duales dejaron de aplicarse en ciertos movimientos, anotaciones preventivas fueron reclasificadas como observaciones temporales y entidades financieras actualizaron sus sistemas internos conforme recibían oficios de ajuste emitidos por el tribunal.
El proceso no había terminado, pero el rumbo había cambiado. La narrativa administrativa que antes se sostenía únicamente en informes promovidos por mis padres ahora estaba siendo contrastada con registros objetivos construidos bajo estándares técnicos equivalentes. Ya no se trataba de percepciones familiares elevadas a categoría institucional, sino de evidencia verificable analizada dentro del mismo marco legal. En la audiencia más reciente, el juez habló con un tono distinto al de las primeras sesiones. No emitió una resolución final, pero dejó constancia de que el expediente presentaba elementos suficientes para reconsiderar la necesidad de medidas de supervisión patrimonial si las auditorías externas confirmaban la coherencia de las pruebas integradas por mi parte. Ese momento no fue celebrado ni dramatizado. Solo quedó registrado. Sin embargo, después de meses donde cada documento había limitado mi autonomía, escuchar que el sistema comenzaba a reequilibrar su análisis significó que el contraataque basado en pruebas estaba produciendo el único efecto capaz de revertir el proceso: transformar una narrativa unilateral en una evaluación bilateral sustentada en evidencia objetiva. Y por primera vez desde que comenzó todo, el control del caso ya no estaba concentrado únicamente en los informes que habían iniciado la intervención, sino también en las pruebas que demostraban, con fechas, registros y certificaciones verificables, que mi capacidad legal nunca debió haber sido puesta bajo duda administrativa. Semanas después de la última audiencia recibí la notificación formal del tribunal. No llegó acompañada de dramatismo ni de advertencias, sino bajo el mismo formato administrativo que había marcado todo el proceso desde el inicio. El documento contenía la resolución definitiva basada en el contraste integral de pruebas, auditorías externas y peritajes técnicos realizados durante la fase de revisión ampliada. El dictamen establecía que los informes promovidos por mis padres carecían de sustento suficiente para justificar medidas permanentes de supervisión patrimonial o limitación de capacidad administrativa. Las evaluaciones médicas independientes confirmaban estabilidad plena, los historiales financieros auditados demostraban gestión responsable sostenida y los peritajes sobre material audiovisual señalaban inconsistencias que reducían su validez probatoria dentro del expediente. Como consecuencia directa, el tribunal ordenó el levantamiento inmediato de todas las medidas preventivas activadas durante el proceso. Las restricciones financieras fueron canceladas, las anotaciones administrativas eliminadas y las observaciones institucionales reclasificadas como antecedentes cerrados sin efecto operativo sobre mi autonomía legal. También se estableció que cualquier futura solicitud de revisión debería presentarse con evidencia directa verificable y no únicamente con valoraciones familiares, fijando un precedente administrativo dentro del propio expediente para evitar la repetición de intervenciones sin sustento técnico suficiente. No hubo sanciones ni represalias contra quienes habían iniciado el procedimiento, porque el tribunal dejó claro que su función no era castigar intenciones, sino corregir desequilibrios documentales dentro del sistema. El proceso concluyó bajo un lenguaje sobrio, técnico y definitivo que restablecía mi capacidad legal plena sin añadir juicios personales sobre el origen del conflicto. Cuando salí del edificio esa última vez, no hubo discursos ni confrontaciones pendientes. Solo la certeza de que la misma estructura institucional que había permitido restringir mi autonomía también había sido capaz de corregirse al ser confrontada con pruebas objetivas. La resolución no borraba lo vivido, pero sí dejaba establecido que ningún informe, por cercano que fuera su origen, podía sostenerse indefinidamente frente a evidencia verificable presentada dentro del marco legal correcto. Y esa decisión formal cerraba el proceso devolviendo el control de mi vida administrativa exactamente al lugar donde siempre debió permanecer.